Un espacio para conversar con amigos acerca de sus experiencias y temas actuales que nos ayuden a enfrentar esta nueva normalidad. Bienvenidos a Conversaciones desde el Cubo. José Chacón, bienvenido a Conversaciones desde el Cubo. Muchas gracias por recibirme, feliz de estar con vos acá conversando. Y se llama Conversaciones desde el Cubo porque este salón que está aquí es un cubo de vidrio que hicieron aquí. Fabuloso. Entonces, como nosotros somos muy creativos, no teníamos nombre para ponerle, le pusimos el cubo y así quedó. Pero bueno, José, vos sos el primer invitado de una serie. La primera víctima, ¿no? La primera víctima, sí, conejillo de Indias, de una serie de conversaciones que queremos hacer. Bueno, como vos sabés, estamos en medio de una situación completamente diferente, ¿verdad? Que ha venido a cambiarnos, ¿verdad? Todo el normal, ¿verdad? Que teníamos. Y la idea que tenemos es hablar con varios líderes, personas de influencia en la comunidad y así comenzar a preguntarles, y ahorita te voy a desarrollar un poco más el tema de cómo están haciendo a nivel personal, a nivel de trabajo, para enfrentar la situación actual y sobre todo para salir más fuerte. Ahorita te voy a hablar de eso, pero antes quiero presentar a mi invitado primero. Bueno, José Chacón nació en San José, Costa Rica, ha realizado estudios en comunicación, en Biblia, en teología, es escritor y conferencista. De hecho, José, yo siempre digo que quiero ser como vos cuando esté grande porque yo tengo varios títulos por ahí que he venido trabajando y ya tú has publicado. Es autor de los libros Decálogo, Espiro, me acaba de explicar que Espiro viene de la palabra respirar, Paradoja, el libro Libre, tener fe y no morir en el intento, y luego Mysterium Salutis. ¿Qué significa Mysterium Salutis? Mysterium Salutis en latín, significa el misterio de la salvación y tiene que ver con que todos queremos salvarnos de algo, de lo que sea, incluso del coronavirus. Y muy pocas personas realmente tienen muy cierto cómo hacerlo. Entonces es la búsqueda de la salvación de todas las cosas. Qué bien, qué bien. Y de paso, José es fundador de la comunidad Interludio. Probablemente la gente que nos está viendo te conoce de eso. Algunos también te conocen de Open House, que has venido antes a darnos algunas charlas. Y Interludio tiene comunidades en México, Argentina y Honduras, aparte de la de Costa Rica. José forma parte del Foro del Diálogo Interreligioso de Costa Rica, es egresado del Programa Internacional de Liderazgo del Departamento de Estado de Estados Unidos y actualmente vive aquí en Costa Rica con Laura y dos chicos maravillosos. Así que, bueno, increíble, ¿verdad? Yo estaba bromeándote ahorita que ese currículum me hace sentirme envidioso, ¿verdad? No, hombre, nada que ver, nada que ver. Pero no, muy tuanis. Y de hecho también hay una cosa muy interesante acerca de vos y es que estás dirigiendo una iniciativa bueno, no sé si eso es algo privado, lo del Museo de la Empatía. Nada. Adelante. Es algo que se ha conversado antes, pero contanos un poquito de la idea que tenés del Museo de la Empatía. Claro, ese es un tema que me apasiona. Me apasiona la palabra empatía, pero no solamente la palabra, me apasiona cómo llevar eso a una práctica en una sociedad. Entonces, hace un par de años se me ocurrió una madrugada, estando sobrio y todo, se me ocurrió hacer un museo de la empatía. ¿Cómo es un museo de la empatía? Es un museo donde niños, niñas, adolescentes, adultos puedan hacer un recorrido bien profesional, con toda la tecnología a la cual tengamos alcance, para aprender de las culturas, de las formas de vida y de la historia de las personas que son distintos a nosotros. Es decir, una cultura, por ejemplo, como la judía, que es religión y cultura al mismo tiempo, o como los musulmanes, y ponerlos uno al lado del otro, o como la cultura afrodescendiente de Costa Rica o de Centroamérica. ¿Cómo podemos poner a todo eso junto y contar su historia? Porque todos tienen una historia importante. Y hay algo que me llama demasiado la atención. No quiero centrarme demasiado en esto, pero a un profesor mío le preguntaron una vez, ¿quién es tu enemigo? Y el profesor respondió, mi enemigo es aquel de quien yo no conozco su historia. Si yo conozco tu historia, ya no puede ser mi enemigo, porque entonces comprendo por qué sos como sos, por qué hablas como hablas, por qué tu acento venezolano, por qué ves como ves y por qué lees lo que lees, y ya no podría ser mi enemigo. Y pareciera tan sentido común, ¿verdad? Pero no lo es. En cierta forma, cada vez que uno conoce a alguien más, conoce la historia de alguien, se hace más fácil, ¿verdad? El entenderlo, el darle un paso, el darle el beneficio de la duda, el tener empatía. De hecho, ¿verdad? es muy interesante, con mis estudiantes hago un ejercicio y es, el primer día de clases escojo dos al azar, obviamente no se conocen, y los pongo frente a frente a ver ese
a los ojos durante 1 minuto y el resto de la clase a evaluar el ejercicio durante 1 minuto. Las reacciones son increíbles. La gente que no se conoce y se ve a los ojos empieza a sentir nerviosa. Se ríe, no puede sostener la mirada, vuelve a ver para abajo, para un lado, se pone tenso, se rasca la cabeza, se jala las orejas, porque no estamos acostumbrados a ver al otro a los ojos. Si lográramos ver a la gente a los ojos, ya no podríamos tampoco sentir odio, porque vemos humanidad ahí detrás de esas pupilas. Qué bien. Qué tuanis. Y ese no es el tema de hoy, pero está increíble. Deberíamos hacer Cuando quieras, otra claro. conversación solo para ese tema, porque es demasiado importante. De hecho, estoy súper orgulloso del trabajo que estás haciendo en eso, porque ya incluso gente de las Naciones Unidas se ha interesado, gente de la Embajada de Israel en Costa Rica se ha interesado. Entonces, bueno, nada, contar con todo el granito de arena que yo pueda apoyar para Gracias. ese proyecto tan grande y tan bueno. Yo creo que hace demasiada falta eso. Muchas gracias. José, te cuento por qué te invité a esta conversación. Nosotros en Open House decidimos cuando empezó todo el tema de la pandemia, le dijimos a la gente que necesitamos ejercitar la resiliencia. Hicimos una serie de charlas que se llamaba Resiliencia. Y yo estaba pensando que en cierta forma, como que eso era como medicina mental, era fortaleza mental, fortaleza emocional para enfrentar una crisis global que nadie se esperaba, que nadie se dibujaba, excepto la gente que estaba en algunos laboratorios, ¿verdad? Entendían la magnitud de eso. Y queríamos darle a la gente, en cierta forma, palabras comunicación que los hiciera sentir que podían enfrentar una situación de tanto cambio. Ahora estamos a 3 meses de esto, estamos un poco cansados, yo personalmente me he sentido agotado de la incertidumbre, ¿verdad? No saber, no se va a abrir esto aquí, las restricciones allá. Entonces, esta crisis también al mismo tiempo ha hecho evidente una serie de problemas que ya teníamos, ¿verdad? Yo estaba hablando el domingo pasado en Open House, iniciamos una serie de charlas que decía cuáles son los problemas que ya estaban, que se hicieron evidentes con la pandemia, ¿verdad? Si yo tenía problemas de comunicación con mi esposa, ahora estoy todo el día para arriba y para abajo con ella en la casa, ¿verdad? No podemos salir, ahora tenemos más comunicación, tenemos más problemas. Si yo tenía un problema financiero, de desorden financiero, y tenía muchas deudas y no tenía un buen fondo de ahorro y perdí mis ingresos en el trabajo, entonces ahora no es un problema del COVID, es un problema que ya traía, ¿verdad? Entonces, estamos hablando mucho de cómo analizar, cómo pudiéramos, y este es otro concepto también un poco interesante, te decía hace un rato que tengo que ser cuidadoso con eso porque no quiero que la gente sienta, malinterprete eso. Queremos aprovechar la pandemia para sacar el mayor beneficio posible. Y claro, si alguien de la gente que nos escucha o nos ve perdieron un familiar o tienen un familiar muy enfermo por el COVID, ¿de qué se va a aprovechar de eso, verdad? Es una situación muy dura. Pero los que no se enfermaron, ¿verdad? Los que no nos hemos enfermado, ¿cómo podemos aprovechar esta crisis, este momento difícil, para precisamente analizar esos problemas que ya estaban ahí y que empiezan a salir para asegurarnos que terminamos más fuerte? Yo le dije a la gente el domingo en la charla que la experiencia en sí misma no te enseña, es la experiencia evaluada lo que te enseña. El poder sentarse, alguien te puede decir, mira, yo tengo mucha experiencia, tengo 15 años haciéndolo, pero no sabes si tienes 15 años haciéndolo bien o haciéndolo mal, porque no te has sentado a evaluarlo. Entonces lo que estamos diciendo a la gente es que se siente un poco a evaluar cómo están esas áreas de su vida que son las más importantes, la fe, las finanzas, las relaciones, y ver cómo hacen para salir más fuertes de la pandemia. Entonces la primera pregunta es, ¿qué estás haciendo vos a nivel personal, en la vida, en el trabajo, para salir más fuerte de toda esta situación que hemos enfrentado? Bueno, y preguntar también cómo lo has enfrentado, porque sé que tienes un bebé que, uno de tus hijos, Santi, ha tenido complicaciones médicas, sí, está en ese grupo de mayor vulnerabilidad. Entonces, contanos un poco de cómo lo has enfrentado y qué están haciendo para salir más fuertes. Es un tema que yo creo que la humanidad está aprendiendo al mismo tiempo y eso nos une. Una vez más, creo que la empatía es una palabra que nos viene al paso porque nadie sabe muy bien y nadie tiene todas las respuestas. Vos dijiste algo muy importante y que yo he estado utilizando y que he estado compartiendo. La sensación de incertidumbre no es mala, es importante. Antes teníamos la misma incertidumbre de todo, pero no éramos conscientes. Nosotros no somos conscientes de un montón de cosas aunque las tengamos. Por ejemplo, no siempre somos conscientes de que tenemos piernas, pero en el momento que yo te digo que tenés piernas, empezás a ser consciente y las sentís ahora. Pero antes no eras consciente, hace 2 segundos. Antes éramos igual de vulnerables, pero no éramos conscientes. Esa es la primera cosa que es una enseñanza importante.
ahora yo sé cuán vulnerable soy. Y no es lo mismo saber que algún día voy a morir a sentir que es posible que yo pueda morir. Y eso me hace evaluar la vida. Vos decías algo, evaluar. Pero es que esta pandemia nos está dando una oportunidad que no creo que se repita nunca. Y es tener el tiempo y el espacio para evaluarme. Tiempo y espacio. Nunca antes habíamos tenido tanto tiempo para estar en casa. Sí, es cierto que estamos en casa, pero con los hijos, los que tenemos hijos, y con la esposa, los que tenemos pareja. Pero tenemos tiempo para evaluar. Entonces, primera cosa, sentir que estoy vivo. Ser consciente de que antes también era vulnerable. Ahora no hay más vulnerabilidad que antes. Pero ahora soy consciente de eso. ¿Y qué enseñanza puedo tener yo ante la sensación de vulnerabilidad? Bueno, ¿qué es lo importante? La escala de valores empieza a cambiar. Cuando nació mi hijo, que como bien dijiste vos, nació con malformaciones congénitas, era una sensación muy parecida a la que yo siento ahora. La sensación de perderlo inminentemente, de perder todo lo que yo más amaba, de perder incluso mi matrimonio por esa tragedia de un bebé que nace y muere. Entonces, la escala de valores de lo que es importante para la vida cambia. Ya ir a Disney no era tan importante con mis hijos, sino que mi hijo esté vivo. Y entonces me hace ser más reflexivo en cómo dedico mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo a lo que sí vale la pena. Actualmente, por ejemplo, mis hijos estaban tan mal acostumbrados antes de la pandemia a comer afuera muchas veces, comer en McDonald's, en donde sea, que ahora que es muy difícil, a no ser de que lo mandemos a pedir por alguno de la mensajería, ahora ya no se acuerdan realmente qué era ir a un restaurante tan fácilmente. Y eso es una ganancia. Entonces, nosotros evaluamos nuestra forma de ponerle valor a las cosas, al tiempo, a las relaciones, al dinero y a lo que tengo y a la vida. Si logramos poner esas 5 cosas en perspectiva, hemos logrado mucho en esta pandemia. Y luego podemos ahondar, pero esas 5 cosas son básicas. Excelente. Sí, yo le decía a la gente el domingo que si bien rápido el ser humano trata de regresar a la normalidad y si nosotros regresamos, yo sé que está costando más, ¿verdad? La apertura ha sido muy paulatina, todavía hay mucha restricción y eso ha generado probablemente más estrés, pero al mismo tiempo veo a mucha gente tratando de regresar todo normal y esos problemas que surgieron durante la pandemia ya van a quedar a un lado, ¿verdad? Si yo tenía problemas de comunicación, si yo tenía problemas de finanzas, los voy a dejar a un lado y voy a tratar de regresar a lo normal, y ahí es donde yo digo que desperdiciaríamos una oportunidad de que esto realmente nos cambie de adentro hacia afuera. Yo lo comparo como casarse y te lo voy a explicar porque cuando yo doy consejería prematrimonial o algo parecido, yo les digo que al día después de haberse dado el sí, no van a ser diferentes. Las mismas broncas y problemas que tenían antes de casarse les van a amanecer al día siguiente y en la luna de miel y un mes después, porque nosotros no cambiamos tan rápido. No cambiamos tan rápido, pero creemos que situaciones específicas nos cambian a nosotros. Las situaciones no nos cambian a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio consciente de cambio. Entonces, el matrimonio, la boda no te cambia y el coronavirus tampoco te cambia. Uno tiene que hacer un ejercicio consciente de qué es lo que yo tenía mal antes de casarme para corregirlo y que el día después de la boda ya no esté eso ahí, ¿verdad? Lo mismo con esto. ¿Cuáles son las debilidades que yo había cultivado durante años y que me encantaban incluso tenerlas porque no tenía una necesidad urgente de cambiarlas antes de la pandemia? Bueno, si yo logro tener conciencia de cuáles eran antes de que acabe esta pandemia y antes de que ya todo vuelva a la normalidad o a la nueva normalidad, yo voy a tener muchas herramientas para enfrentarme a lo que viene y voy a ser una mucho mejor persona. ¿Y qué crees vos, y especialmente como teólogo, verdad, que compartimos ese estudio? Vos sos un increíble estudioso y catedrático. De hecho, no les conté a la gente, sos profesor, ahorita hablas de tus estudiantes porque sos profesor universitario. Y
en teología hay un texto en la Biblia que dice, Pablo decía, si cambiamos nuestra forma de pensar, va a cambiar nuestra forma de vivir. Y hoy la psicología moderna está hablando mucho de ese cambio mental, ¿verdad? De cambio de hábitos, por ejemplo. ¿Qué crees vos que debemos hacer? Y tal vez incluso desde ese punto de vista teólogo, que es tu expertise mayor, ¿qué crees vos que debemos hacer para que realmente hagamos ese cambio consciente, ¿verdad? Aparte de esa conciencia que tenemos que tener, ¿cuáles son cosas prácticas que tenemos que hacer para que realmente hagamos cambio intencional? Mira, es muy interesante porque durante muchos años la psicología e incluso la pastoral se ha enfocado mucho en ver hacia adentro, en verme a mí adentro y hacer mis cambios. Y eso está muy bien, eso es excelente, pero muchas veces verse hacia adentro no vas a encontrar mucho. De hecho, encontramos muchos problemas aquí adentro. Las sombras, decía Las sombras. Gustav Jung decía, las sombras. Excelente, sí, exactamente. Y ahí están y tenemos que aprender a convivir con esas sombras, porque no siempre podemos simplemente eliminarlas. No hay una luz que encienda y se eliminen todas las sombras. Pero Pablo, cuando habla del cambio de forma de pensar, no solamente está pensando en verme a mí hacia adentro, sino en cómo es mi alrededor. Y una vez más viene a mí la palabra empatía. Una de las cosas que nos cambia es cómo puedo yo ayudar al mundo a ser un mejor mundo y unirme a algo más grande que yo solo. Yo solo no soy mucho en el mundo. Y si yo solo me veo a mí mismo y que tengo que cambiarme a mí mismo, voy a quedarme muy corto. De hecho, me voy a desanimar muy probablemente y muy rápido, porque ese es un cambio de toda la vida. Pero si yo me uno a un equipo de trabajo, a una comunidad, a una iglesia, a una ONG, a algo que esté haciendo un cambio profundo en la historia de la humanidad, yo también voy a cambiar. Y eso se conecta con propósito también, esa idea de que estamos diseñados para... Exacto, exacto. Y no ser islas, no somos islas. Yo no cambio solo, yo cambio en gremio. Nosotros cambiamos en conjunto. Cuando cambia un país, cambia el país en conjunto. No porque cambié solamente yo haciendo un test de autoevaluación. Cambiamos cuando cambiamos entre todos. Y entonces necesitamos salir de nosotros mismos y unirnos a algo más grande que nosotros, a proyectos grandes. Y a mí, como también trabajo en una iglesia, me gusta decirles, si esta iglesia es un proyecto en el cual te sentís cómodo, es un buen momento para unirte y servir, y unirte a un propósito más profundo que solamente tu propia vida. Sí, esa parte de que estamos en un entorno, ¿verdad? Es demasiado importante en estos tiempos también. Y hablando del tema de cambio, yo leí, les comenté también el domingo en la charla, que leí un libro que se llama, en inglés se llama Upheaval, y el título se llama Naciones en Crisis. Entonces en español le pusieron el título, el subtítulo se lo pusieron como título, se llama Naciones en Crisis en español. Lo escribió ese señor que se llama Jared Diamond, y el libro habla de cómo él estudió 7 sociedades y de las crisis que estas sociedades enfrentaron y cómo llegaron a ser sociedades que no sobrevivieron. Wow, entonces, interesante. Es súper interesante. Entonces él dice cuál fue el problema que los llevó a ellos al exterminio. Entonces, y qué podemos hacer nosotros cuando estamos en una crisis para evitar nuestra autodestrucción, ¿verdad? Y está muy basado en global warming y en todos estos temas, ¿verdad? Que están tan latentes. Pero me pareció muy interesante porque él dice, la forma como una nación sale de una crisis es la misma forma como un individuo sale de una crisis. Correcto. Y da unos pasos, y entre los pasos que dice hay que reconocer que estás en un problema y reconocerlo a tiempo, porque a veces la gente reconocía que estaba en un problema cuando ya no tenían cómo entrar a la solución. Luego dice tomar responsabilidad, es decir, eso no es problema de otro, es problema mío, ¿verdad? Pero uno de los puntos más abajo, él da una lista, de hecho recomiendo que lean el libro, da una lista de 12 pasos para salir de una crisis, tanto de una nación como una persona, y entre los pasos dice rodearte de personas que quieren ese cambio, ¿verdad? Correcto. Entonces eso es algo súper importante. Un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y que es muy actual por los acontecimientos mundiales, que tiene que ver con el color de piel, con la raza. Un país, Sudáfrica, el apartheid, la población africana negra no tenía derechos y había una población blanca que era segunda, tercera o cuarta generación de inmigrantes, ahí holandeses, europeos, etcétera, tenían todos los privilegios. Está Nelson Mandela, un cristiano que se rebela en contra de eso, es consciente del problema que hay profundo en su país, pero él solo no puede hacer el cambio. Y de hecho,
lo meten 20 y pico de años en la cárcel, 28 27. años, 27 años a la cárcel, y en la cárcel dice algo que me parece fundamental. Cuando llega un niño, casi un adolescente, a la cárcel en la isla, viene ufanándose, todo, orgulloso de haber matado a un blanco, y por eso lo llevaron a la cárcel. Y Mandela lo detiene y le dice, no, un momento, este no es un momento de estar orgulloso de haber hecho eso, este es un momento para que usted aprenda a perdonar. Si usted no sale de aquí aprendiendo a perdonar, usted no puede ser una mejor persona y no va a cambiar su país. Y ese discurso de Mandela cambió un país. Mahatma Gandhi en la India. ¿Cómo puedes vos convencer a un país entero a decirle, gente, aquí la única manera de cambiar el país es dejar que los ingleses nos vapuleen, porque vamos a hacer unas manifestaciones absolutamente pacíficas. Nadie va a ser agresivo, nada de violencia. Si vienen con los caballos y los garrotes, déjese golpear. ¿Quién convence a que los vapuleen? Eso es un poder de liderazgo impresionante. Entonces, otra reflexión que a mí me he hecho en este tiempo es la falta de verdaderos líderes en medio de la pandemia. Un montón de líderes mundiales, de los más altos rangos en todos los estratos de la sociedad, no han logrado mostrar un carácter que revele un cambio profundo, real, positivo en la sociedad. ¿Quién? Se están peleando por mascarillas, se están peleando por respiradores, están compitiendo. Necesitamos levantar liderazgos políticos, sociales, religiosos, de cualquier tipo, pero con una empatía y con un reconocimiento. Eso es algo que tenemos que hacer. Y así yo creo que esta pandemia nos hará mejores personas. Pero vos tenés toda la razón. Empecemos por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar nosotros? Y nosotros somos un reflejo de todo lo que hay a nuestro alrededor. Exacto. José, buenísimo, muchas gracias por acompañarnos. Se nos ha terminado el tiempo que teníamos planteado para esto, pero bueno, unas palabras finales. ¿Qué le dirías a una persona que esté diciendo, ok, qué hago para salir más fuerte? ¿Qué hago para salir mejor de toda esta pandemia? Porque los ejemplos que nos acabas de dar son esos grandes héroes de verdad de la historia, pero a veces la gente piensa, ok, sí, yo no soy Gandhi, yo no soy Mandela, sí. ¿Qué hago yo, verdad? O sea, yo estoy tratando de no mentarle la madre al mae en Lindora. Esta es la calle de Lindora ahora que tenemos aquí, cuando hay tráfico. Por dicha, la pandemia nos ha dejado mejores calles sin tráfico, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿qué le dirías tú a alguien que su lucha más grande es con no gritarle a la esposa o no gritarle al mae del tráfico y está tratando de cambiar como persona? ¿Qué le dirías vos? Bueno, es una respuesta difícil si se hace rápida, pero yo creo que la fe y la esperanza, creo que tenemos que tener fe en nosotros. Yo puedo hacer cambios en mi vida. Yo he salido de muchas otras y yo puedo. Fe en mí. Si crees en Dios, fortalecer la fe en Dios. Eso es fundamental. Y esperanza en el mundo. No todo el mundo es malo. Y esto va a terminar en algo muy bueno para todos. Yo tengo esperanza. Sin esperanza no vamos a ninguna parte. Hay que ser optimista. Buenísimo. Sí. Bueno, José Chacón, muchas gracias, brother. No nos podemos dar la mano, pero podemos hacer ese saludo COVID, ¿verdad? Sí. Muchas gracias y bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo. Gracias. Y gracias por venir a conversar con nosotros este café en esta tarde lluviosa. Muchas gracias. Gracias a vos, pura vida. Un espacio para conversar con amigos acerca de sus experiencias y temas actuales que nos ayuden a enfrentar esta nueva normalidad. En Open House tenemos un tema para conversar sobre temas de actualidad con amigos invitados. No te perdás, todos los miércoles a las 7:30 p.m, Conversaciones desde el Cubo.